Es La Mañana de Federico. Es radio. Bien, vamos ya a la tercera hora de la mañana en Es Radio. Enseguida iremos con las noticias y con la tertulia. Pero antes tenemos que contarles cómo está el tiempo. En principio hoy bajan las temperaturas un poco, bastante, 4 o 5 grados. Lo que pasa es que estaban tan altas que seguirán siendo calurosas. Salvo en la zona oriental del Cantábrico, para entendernos, a partir de Asturias, prácticamente hasta San Sebastián y luego los Pirineos de Navarra y la parte alta de Burgos. O sea, ahí y en la cabecera del Duero, el Ebro nace en Fontibre, provincia de Santander. O sea, pues entre Santander hasta Logroño hará fresco, hará fresquito y además lloverá, lo cual pues vendrá estupendamente. Y en el resto, pues también puede llover, no sé si esta tarde, pero en el norte de las Canarias. Lluvias aisladas, pero que también vienen bien. Mientras tanto, pues nada, nubes y claros, pero sobre todo claros y calor. Ahora en Madrid tenemos unos 22 grados, llegaremos a 34, la máxima en Córdoba 38 y la mínima en León 10 grados. Cuando descubres la importancia de respetar la naturaleza, eso es buena energía. En Iberdrola nos inspiramos en personas como tú. Más del 90% de la energía que generamos en España está libre de CO2. Y eso también es buena energía. Iberdrola, patrocinador del equipo paralímpico español. Bien, vamos con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández a contarles los asuntos que inmediatamente vamos a debatir en la tertulia. Hoy tenemos a Maruenda, Albiac y a Tomás Cuesta. Y además vendrá Paco Pérez Avellán a contarnos la última de Alcalá de Guadaira, la prisión de Alcalá de Guadaira, que me decía Silvia que al final mi petición de que la cantadora vaya al penal del puerto será atendida porque irá al puerto 3. 3, eso parece. Claro, ya meten números, ya no es lo mismo. Ese penal del puerto de Santa María ya se llaman puerto 3, pues no sé, es que parece una marca, no. Pero bueno, bien, vamos con los que deberían estar en el penal, que son los del gobierno de Grecia, y yo no he visto una cosa igual. O sea, Tsipras ayer no es que mareara la perdiz, es que la perdiz ha fallecido de náuseas y vascas. O sea, la perdiz ya ha muerto, ya primero fue mareo, después fue golpe y al final se cayó por la borda y adiós perdiz. O sea, es que ya no queda perdiz en Grecia. Este es el momento en que tras convocar el referéndum no se sabe ni qué se va a preguntar, ni cuándo, ni cómo, ni si finalmente se preguntará, ni si pedirá el sí o pedirá el no. Ha dicho que va a pedir el no, pero ¿el no a qué? Porque según sea la pregunta, a lo mejor el no es el sí o el sí es el no. Lo explicaré para que lo entiendan hasta los que votan a Podemos. O sea, si tú dices, ¿estás de acuerdo con que Europa siga pagándonos los gastos? Pues decir, sí o no, sí, estoy de acuerdo. Pero si tú dices, ¿estás en contra de que Europa deje de pagarnos nuestros gastos? Tú dices, sí, estoy en contra. Y estás votando lo mismo. O sea, no quiero que Europa deje de pagarnos nuestros gastos. Sí quiero que Europa nos pague nuestros gastos. Es exactamente lo mismo, pero es un no o un sí. ¿Veis, podemitas, cómo se puede, sí se puede, con un poco de esfuerzo? O sea, el sí y el no puede ser exactamente lo mismo según hagas la pregunta. Bueno, pues esa situación es la que tienen los griegos. ¿Qué pasa? Que los que están contra el chiripas se echaron a la calle, demostraron que hay más gente enfadada y hay que ver las colas en los cajeros. La foto de la anciana jubilada pensionista tratando de alcanzar algún euro con la mano tendida, etcétera, pues es que es la foto de Grecia. Pero les repito, vayan a las 10 cosas vergonzosas de Grecia, de la historia reciente de Grecia, que no les van a contar, ni los de Siriza allí, ni los sirizos de aquí. Los sirizos van a ocultar la verdad de la quiebra de Grecia. Y la verdad de la quiebra de Grecia, en ese informe de Manuel Llamas, que es escalofriante, es como un país ha podido corromperse con un gasto público que no tiene parangón en ningún país de Europa, incluida la Europa del Este, incluida la antigua Unión Soviética, salvo en el gasto militar.
Ningún país europeo gasta tanto en su ejército como Grecia. Dirán ustedes, ¿será que tiene grandes enemigos? Pues no sé. La última vez hicieron una guerra en Chipre y la empataron con Turquía. O sea, tampoco es que Chipre sea luchar, no sé, por Afganistán, que la conquistó una vez Alejandro Magno, pasó de largo y nunca más. O aquello no hay manera de entrar ahí, aquello no se acaba nunca. Todos son montañas y tíos con mala cara. Contrabandistas, no sabes nunca, no hay manera. Conquistas una cosa y cuando te vas dices, pero la he conquistado realmente. Y así hace 2500 años. Bueno, pues lo de Chipre fue un poco más sencillo. O sea, es como reñir por Vallecas y decir, bueno, ¿quién se queda con Vallecas y con Puente de Vallecas? Venga, pues Puente para los turcos, Vallecas para los griegos. Esa es la última gran batalla del ejército griego. Más del 4% de media de inversión. España está en el 1%. Francia creo que está en el 2%. Bueno, España en el 1%, pues serán las comisiones de Campechano y compañía. Yo creo que invertir, no invertimos nada en el ejército, así están los pobres. Pero el 4% le pidió la troika, la llamada troika, o sea, los negociadores europeos, les pidieron que rebajaran 400 millones de euros al menos el gasto militar. Como mucho 200 admitió Chiripas cuando finalmente admitió las condiciones. Pero media hora después se fue a la televisión a decir que había que votar no a las condiciones que él acababa de asumir. Porque dice, así negociaremos mejor. Claro, es que esto no puede ser. Es que no puede ser. Es que esto ofendería al trilero de la calle Las Sierpes. O sea, dice, pero hombre, que no, esto, ¿dónde está la bolita, el sí, el no? ¿Quién es sí? ¿Quién dice no? ¿Qué es el sí? ¿Qué es el no? Pero el problema de fondo es que Grecia tenía en el 2007 1 millón de empleados públicos, más de 800.000 funcionarios fijos, reconocido por el gobierno. O sea, eso era el 10% de su población y el 20% de su población, digamos, laboral, los que decían que trabajaban. Eso equivaldría a tener en España 9 millones de funcionarios. 9 millones. No podemos con 3. Nos sobra 1 millón largo. Las malditas autonomías, etcétera, y funcionarios de sobra, empleados públicos para dar y regalar. En Francia les sobran y tienen 5 y tienen 60 millones de habitantes. Bueno, en Francia sería, pues no sé cuánto sería tener 15 millones de funcionarios. En España, ya digo, sería pasar de 3 a 9 millones de funcionarios y empleados públicos. ¿Quién paga eso? Nadie. Pero es que, además, ¿cómo trabajaban? Había 54 tíos en un hospital para cuidar 4 macetas que había en la puerta. 54 entre 4, pues salían a media hoja por regador, que no regaba, claro. El Ministerio de Agricultura creó un departamento de digitalización geográfica, ya saben, los mapas desde arriba. 270 empleados. El único problema es que ninguno sabía lo que era una fotografía. Eran del sindicato o del partido. Gigantescos pesebres. El salario mínimo, siendo el Producto Interior Bruto de Grecia mucho más bajo que el de España, era el 50% más alto. El salario mínimo no debería existir, bien, no debería existir, pero existía. La gente que no trabajaba nada. Pero es que el salario medio de un funcionario griego en 2007 estaba por encima de los 70.000 euros. El medio en Alemania era de 55.000. Es que vivían como rajás, como sableando al resto del mundo y sobornando a Wall Street. Empezando por Goldman Sachs, que es una firma que debería poner fuera de la ley, porque ahí han estado, bueno, Mario Draghi era el que certificaba las cuentas falsas de Grecia. Presentaron cuentas falsas con la auditoría de Goldman Sachs. Y en lugar de meter en la cárcel a Goldman Sachs, le hicieron presidente del Banco Europeo. Draghi. Pero es que de Guindos viene de por ahí, de esos arrabales. En fin, lo fundamental de Grecia es que este es el momento en que estos sacamantecas, estos trileros, pues no se sabe qué van a hacer. Parece que están en contra para estar a favor, pero que están a favor para estar en contra. Quieren mantenerse en el poder como sea, con el sí o con el no. Pero dirán que sí o dirán que no. Ah,
eso no se sabe. Y es jueves, y el referéndum es este domingo. Eso sí, ya sabemos lo que va a costar. 110 millones de euros. Total, para no hacer caso. Porque si sale sí, es decir, sí a Europa, decir sí, dirá sí, pues es lo que yo decía. Ya acepté las condiciones, nadie negocia mejor que yo. Si sale no, dirá sí, pues es lo que yo decía. Dije que votáramos no para seguir negociando. Dice, entonces hemos dicho que no para que sea sí. ¿O hemos dicho sí para que sea no? Pues no lo sabemos. Y con estos mangutas estamos negociando. En lugar de hacer, no sé, eso sí que merecería un cordón sanitario. No digo una invasión, aunque media Grecia lo agradecería, sinceramente. Bueno, vamos con la última de estos despreciables sujetos, de los sirizos de Grecia, que recordemos, tienen en España a sus hermanos, porque como bien dice Pablo Iglesias, Podemos es Siriza y Siriza es Podemos. Bueno, pues esto es lo que haría Pablo Iglesias en España. Alexis Tsipras continúa jugando con el futuro de Grecia y los ciudadanos griegos. De nuevo en la televisión, el primer ministro griego hace un llamamiento al no para el referéndum que se celebrará el domingo. Cuando se especulaba con la posibilidad de que la cita se suspendiera, sobre todo después de que el gobierno heleno aceptara las condiciones de la troika, Tsipras volvía a defender el rechazo a las medidas para conseguir, decía, mejores condiciones. La respuesta de Europa: se paralizan las negociaciones hasta que se celebre la consulta. Escuchamos a Tsipras y al presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem. El no significa ir contra Europa, significa volver a los valores europeos. Lo pido para potenciar el proceso negociador. Hago un llamamiento a decir no a las medidas que están destrozando Europa. Os apelo a responder positivamente a la perspectiva de una solución viable que escriba una brillante página de la democracia. Dada la situación política y el rechazo a las propuestas previas, llegados a este punto no vemos sentido a seguir negociando. Simplemente esperaremos al resultado del referéndum del domingo. Finalmente, solo podemos decir que siento mucho la situación dada, la fuerte determinación de los griegos a ser una parte de Europa y permanecer dentro del euro, algo en lo que les apoyamos fuertemente. Dirán ustedes, este holandés se ha vuelto loco. Bueno, pues no del todo. Pero claro, de investir de seriedad a los hipócrates, es decir, a los titiriteros, porque los actores en la tragedia griega, donde viene la tragedia y la comedia. O sea, aquí tenemos Esquilo y Aristófanes. Estos son más bien de Aristófanes, línea esperpento. Aristófanes visto por Valle Inclán. Pero los actores, a los titiriteros, se llamaban hipócritas, o sea, Hipócrates, es el titiritero en griego. Para esto nos sirve el griego, estudiamos en el bachillerato. Bueno, pero es que las encuestas ya están en contra de Siriza, de manera que este holandés errante resulta que es acertante, porque es que la mayoría de los griegos, cuando ve que se acaba el chollo, dice, oye, no, chiripas, no. De manera que, claro, es que esto es... En fin, cuentan una vieja anécdota. Decían que llegó un multimillonario americano muy rico a Granada. Y entonces un gitano del Albaicín lo convenció de que le podía vender la Alhambra, porque la Alhambra era propiedad suya. Y el americano la compró. Y entonces, después... el americano, cuando quiso tomar posesión de lo que había comprado, había pagado un adelanto, pero quiso ver la finca, ¿no? Y entonces, pues naturalmente las autoridades le pusieron primero en la puerta y después lo pusieron a caldo. Y entonces preguntaba, otro gitano rival decía, ¿y no se la revendió? Pues estamos en lo mismo. Que nos perdonen los calos decentes, que los hay. Hay otros que no, sinceramente. Pero aparte del arte, hay algunos que además son gente decente. Bueno, hay gente capaz de vender la mula ciega, pero ciega, sorda, muda, y como la de Shakira, o sea, absolutamente tarada. Y después de vendérsela y ver que la mula no anda, te la vuelven a vender a ti porque es una mula que corre. Y dice, pero vamos a ver, pero si he visto que no anda, pues te la vuelven a vender, porque hay gente que tiene esa habilidad. Bueno, chiripas.
Bueno, vamos ahora con nuestros chiripos. Les recuerdo, las 10 vergüenzas de Grecia que nunca le contará Podemos. O sea, es un país que en menos de 30 años triplicó el número de funcionarios y empleados públicos. Triplicó. ¿Creen ustedes que triplicó su Producto Interior Bruto para pagar lo que va? Lo que triplicó fue el sablazo que pegaba en Europa, África, Asia y América. O sea, son unos genios. O sea, pones a Chiripas, si no fuera por lo que roban, pero tú pones a Chiripas en vez de Montoro, nos bajan los impuestos y suben los ingresos. Es capaz de cobrar en Minnesota. Dice, bueno, es que usted es de Minnesota y por lo tanto tiene que pagar impuestos en Huesca. Sorry, diría el de Minnesota. Sorry, diría. Que se ve que sí. Y a lo mejor, al final, el de Minnesota acababa pagando impuestos en Huesca y en Minnesota, claro. ¿Por qué? Pues hay gente que se dedica al delito y que tiene ese don, el timo del tocomocho. En fin, vamos con nuestros sirizos, porque nuestros sirizos son de AUPA. Vamos con la abuelita, que realmente era el lobo. Qué razón tenía Tomás Cuesta. Abuelita Carmena, qué dientes tan grandes tienes. Y es que no era la abuelita, es que es el lobo. Manuela Carmena contaba hasta el día de ayer con Guillermo Zapata para que ejerciera de portavoz del Ayuntamiento en la Comisión de Cultura. Así lo demuestra un documento oficial al que ha tenido acceso Libertad Digital y que, según Ahora Madrid, no es definitivo. La filtración del nombramiento paraliza el nuevo nombramiento de Zapata, que seguirá ejerciendo de concejal en los distritos de Fuencarral, El Pardo y Villaverde. Dirán ustedes, pero ¿cómo tendrá de agarrada Podemos a esta señora que, después de decir que no tenía nada que ver con Podemos, obedece como un perrito faldero a nuestro Chiripas, que se llama Iglesias Turrión? No confundir con el turrón de Alicante, que ese es muy bueno. O sea, el Turrión, o Turbión, que también se le podría llamar, pues el Turrión tiene a Carmena cogida por los colmillos, porque es que, como Mufasa, o sea, es una cosa impresionante. O sea, lo quita de Cultura, pero lo quería poner de portavoz de Cultura, pero ¿en qué quedamos? Otra Chiripas. En fin. Mientras tanto, pues naturalmente en Podemos lo que sucede es que, como ya tiene mucho poder, pues Pablo Iglesias quiere todo el poder. Es natural. Es un comunista, leninista, marxista, leninista, estalinista, castrista, guevarista y, por supuesto, madurero, que es de donde trincan, o del gorilato venezolano. Bueno, pues ha decidido hacer una lista única y poner a quien él quiera. Bueno, en cuanto le han llevado la contraria, ya se olvida de las clases que pagó Venezuela para engañar al respetable, diciendo, lo que sucede realmente en España es que no podemos permitir que los niños busquen en los cubos de basura qué van a cenar esta noche. Ahora no, ahora lo oirán. Pega unas voces que tiembla el misterio. En Podemos se recrudece la polémica por las primarias organizadas por Pablo Iglesias. Las direcciones de Madrid, Baleares y País Vasco reclaman un cambio. Andalucía, Asturias y Aragón están en contra. Juan Carlos Monedero, en el diario El País, dice que hay que mantener la tensión entre el aparato electoral y la ilusión ciudadana. Escuchamos a Pablo Iglesias y a Teresa Rodríguez. No se trata de negociar listas. ¿Qué me van a decir? Confórmate con ir el tercero o el cuarto, me da igual. Si participo en unas primarias y gana otro, me retiro y me pongo a sus órdenes. Si quien vaya es lo de menos. Si lo de menos es que vaya yo, si yo no soy capaz de ilusionar a la gente, si no puedo ser un instrumento que sirva a la gente para una gran movilización. Es necesario controlar desde el centro el proceso para que no haya disfunciones, para que el arbolito crezca sano y crezca derecho, pero por otro lado es necesario ir descentralizando la toma de decisiones. Yo pensaba, ¿qué va a hacer ahora la meona de Barcelona? El arbolito. De verdad, es que esto es una cosa, reírse por no llorar. Con esa furia que tiene Teresita, ahora es traviesa, porque el vídeo que sacó Libertad Digital echándole agua primero al niño del Kichi. El Kichi dejó a su señora embarazada, tiene un niño de 4 o 5 años, llegó a un partido del Cádiz que no pudo, por desgracia, más que empatar con el Bilbao. Digo por desgracia porque el Cádiz es un histórico de la primera división. No ya Mágico González, que como si fuera un prepodemita se dormía en la camilla de masajes y había que despertarlo en el segundo tiempo. Y había días que no llegaba, pero es que a veces necesitaba dormir 2 días. Es que era mágico.
Y luego tenía pues el gran Juan José, que tanto triunfó luego en la selección, Sandokan. Bueno, pues Teresita no, pero fueron a ver al Cádiz sin éxito, porque ha sido llegar el Kichi y Cádiz se está estropeando. Tiene que contratar de portavoz al Cagané de Chipiona, que es Amador Boedano, para poder estar a la altura de Barcelona y de Madrid. Y así somos, ¿no? Y si podemos. Pero está Teresita con una botellita de agua. Primero al niño lo bautiza, después lo chapuza y luego ya lo anega. Y el niño ya pegándose a papá, esta madrastra no me convence. Pero como está aburrida con el partido, solo consiguió empatar con los alevines, los cachorros del Atleti de Bilbao, pues entonces empieza a tirar agüita a los otros. Pim, pim, así como la que no quiere la cosa. Como es tan mona, pim, pim, tira agüita. O sea, que claro, esto en un campo de fútbol, bueno, vete tú a saber las costumbres de los podemitas allí, pero claro, esto en lo particular acaba en un revolcón siempre. Pero en un campo, con esa grada de cemento, con ese solazo que hacía en Cádiz esa mañana, no sé. El niño, eso sí, calado. Y el arbolito. Esto es como un arbolito. En fin. Bueno, vamos con Ada Colau, que ayer desahució a alguien. O sea, Ada Colau ha dirigido durante años la plataforma antidesahucios. Dirán ustedes, la habrán desahuciado mucho a la pobre, que va, nunca ha tenido una hipoteca y nunca ha sido desahuciada. ¿Y entonces qué? Pues que fracasó como actriz en Antena 3, en un reality que tenían ella, su hermana y su padre. Palabra, esto es así. Y como fracasó, decidió ganarse la vida pues de una manera más cómoda. Se metió titiritera de la política y ahí está. Jefa de la plataforma antidesahucio. ¿Pero usted la han desahuciado? No, pero siento como míos los tal y cual. Bueno, pues ha sentido como suyos. Acaba de colocar al novio, porque dice que es de una creatividad impresionante, no ha dicho dónde, y luego, mientras le buscan acomodo a la Meona de Barcelona, pues entonces ayer desahució por primera vez, no actuó la Meona, actuaron los bomberos, desahució por primera vez a uno en Barcelona. De verdad, esto es reírse por no llorar. Ada Colau ha ordenado desalojar un inmueble municipal en el que habitan 3 personas de manera ilegal. La orden de desahucio lleva la firma del concejal Jaume Sens, más conocido por ser el abogado defensor de los ocupas. La Guardia Urbana o grupo policial que Ada Colau prometió disolver durante la campaña electoral ha sido la encargada de efectuar el desalojo, en el que no se han producido ningún incidente ni ha estado presente la plataforma antidesahucios. Claro, como está la alcaldía, ¿cómo está la plataforma antidesahucios? Si es la alcaldesa. ¿Cómo no se les había ocurrido? Dice, bueno, y entonces, para que estos dejen de enredar, tienen que usar los concejales, hombre. O se han pasado, porque claro, el problema de hacer a alguien concejal es que puede ser alcalde. Como luego los concejales eligen al alcalde, pues si se eligiera directamente, pues sería la cosa más sencilla. Ahora, desconocemos qué va a pasar con la Meona, que es de Murcia. No sabemos qué actividad va a desarrollar. Más ha colocado a la hermana de Guardiola como relaciones internacionales, digamos. Es decir, para que Pep Guardiola sea lo que ya siempre ha sido, igual que el Barça, el Ministerio de Asuntos Exteriores del separatismo catalán. Yo creo que lo que tiene ahora es que la hermana de Guardiola y Pep es vender en Brandenburgo, explicar por qué la Meona se fue también a bajar los pantalones en la puerta de Brandenburgo, porque a los alemanes, este es el símbolo de la nación, la puerta de Brandenburgo, pues seguramente les gustará saber por qué la capital de la Cataluña independiente que predican los Guardiola tiene como portavoz a una señora que se mea en la calle y en la puerta de Brandenburgo. Vamos, seguramente dirán que merecen una explicación, y yo creo que la merecen, para eso la pagan. Bueno, pero la otra cara, que no tiene maldita la gracia, de los sirizos de aquí, los podemitas, es Venezuela. Venezuela, que ha financiado el nacimiento y vida política de Podemos. Y Venezuela, que es una dictadura atroz. Ayer las mujeres de los presos políticos, de los padrinos de los sirizos, de Pablo Iglesias y compañía, estaban en Madrid.
Las esposas de los presos políticos en Venezuela, Leopoldo López y Antonio Ledezma, se han reunido con los expresidentes Aznar y González en Madrid. También han mantenido un encuentro con Cristina Cifuentes y Cayetana Álvarez de Toledo, así como con Manuela Carmena, alcaldesa de la capital. Podemos no ha querido recibirles. Mitzi Capriles y Lilian Tintori piden que haya observadores internacionales en las elecciones venezolanas. No vamos a cesar, que no vamos a parar hasta que no veamos a los presos políticos en libertad, a nuestro país en libertad. Fijan junto con nosotros la libertad de los presos políticos. Les tengo que pedir que nos ayuden a lograr la observación internacional calificada para las elecciones del 6 de diciembre. Bien, ayer Felipe González, que en la foto con Campechano pues tiene un aspecto de hámster enfurecido, y que nos perdone nuestro tuitero seguidor, es muy gracioso, la verdad. Hispanus cabreatus y hámster enfurecido son dos tuiteros extraordinarios. No hay gentuza, pero estos son extraordinarios. Pero Felipe González tiene un problema. Era el gran amigo de Carlos Andrés Pérez. El gorila rojo, o sea, el gorila ya difunto, Hugo Chávez, dio un golpe de Estado, cientos de muertos, sacó los tanques, las tropas que tenía a la calle, para derribar al gobierno legítimo de Carlos Andrés Pérez, CAP, llamado por sus siglas también el Gocho, de la vista baja, digamos, ¿no? Bien, pero claro, es del PSOE, que es el partido que ha colocado a la Meona y a los Caganés en todos los ayuntamientos. Entonces, ¿qué dice Felipe González? Pues como es malo, pero es muy listo, o sea, no es Felipe es Tigre Khan II de Mongolia, o sea, es un monstruo, pero tiene talento, y eso hay que reconocerlo. Y es el único líder de verdad que ha tenido la izquierda española. Luego ha tenido Mangutas, Sacamantecas y el supervisor de nubes. Bueno, y el Faisán Rubalcaba, pero esos no son líderes, esos son peligros. Bueno, pues Felipe explicaba así lo que pasa en Venezuela y por qué los de Podemos, que existen por el PSOE, sin el PSOE Podemos no tendría ni una puñetera alcaldía porque no han ganado nada, ha sido el PSOE el que los ha puesto, pues salía por esta pata de banco. Tengo el máximo respeto a los votantes de Podemos, cuyo 99% seguramente no tienen la menor idea de lo que pasa en Venezuela. Seguramente, dice. Estoy seguro, seguramente. Seguramente es que no está seguro, es posible. El 99% y no sea el 97%, el 88%, 70%, 62%, 54%. Es un vendedor de alfombras, o sea, es nuestro Chiripas. Pasa que afortunadamente, pues hombre, era más formal, estaba controlado por la socialdemocracia alemana, etcétera, era otra cosa, era la Internacional Socialista en tiempos de Felipe, Carlos Andrés Pérez, bueno, y otros delincuentes, Bettino Craxi, que acabó muriendo en Hammamet en el exilio, porque si volvía a Grecia, pues hubiera muerto a Italia, hubiera muerto en la cárcel. Craxi, al que le regaló Telecinco. Berlusconi, en esa época, era el financiero del Partido Socialista Italiano. Por eso le dieron Telecinco, a través de Miguel Durán, que estaba entonces en la ONCE y que fue el candidato de Albert Rivera a las europeas penúltimas. Lo digo porque cuando Albert Rivera va tomando lecciones de ética a los demás, debería mirar su trayectoria política. Y su trayectoria política tiene muchas luces, pero tiene alguna sombra que parece la del ciprés de Silos. Bueno, pero en fin, Felipe es un vendedor de alfombras y por supuesto no va a atacar a su partido, porque Felipe es de izquierdas, y luego es de izquierdas, y después de izquierdas, y luego es un español de izquierdas, y para ellos la secta, ser de izquierdas, es más importante que cualquier cosa. Así que tiene el máximo respeto por los votantes de Podemos, porque piensa que le acabarán votando a él. Esa es la única cuestión. Y como gran vendedor de alfombras, pues ¿qué alfombras tengo? Estas son de Esmirna y estas vienen de Turquía. Bien. Vamos a la tertulia
Pero ¿cómo pueden participar nuestros seguidores por tierra, mar y aire, Silvia? Pues pueden hacerlo como hámster enfurecido, dejándonos un comentario en nuestra cuenta de Twitter, @eslamanana de FJL, o llamándonos al contestador automático al 914090503. 914090503. También pueden mandarnos un correo electrónico a eslamanana@esradio.fm. Ya saben todos los oyentes que cada día sorteamos un lote de productos Lola, que ayer fue a parar a Cristina Sáenz, aquí en Madrid. Pues me alegro, para compensar. Vamos a la tertulia.